Nuevamente bienvenidos. Hoy vamos a estudiar la derivada de la función para una potencia que sea entera. Eso es lo que vamos a tratar en este video. Cuando la potencia es una fracción o un radical, lo vamos a estudiar en un segundo video. La fórmula de la derivada para la función potencia se expresa de la siguiente manera. Aquí dice que la derivada de un coeficiente k por x elevado a la n es igual a multiplicar el coeficiente por la potencia, es decir, k por n o n por k. Es lo que voy a hacer primero. Conservo la x y a la potencia n le vamos a restar 1. Nuestro primer ejemplo dice que la derivada de y será y', y esto es igual. Al inicio tenemos un 1 que no se escribe pero está presente, así que multiplicamos coeficiente por potencia según dice esta fórmula, n por k. 2 por 1 son 2, conservo la x y a la potencia 2 le restamos 1, así que es un 1 que no es necesario escribir. Vayamos al siguiente ejemplo. La derivada de y es y'. Esto es igual, multiplicar coeficiente por potencia, 5 por 4 son 20, x, y a la potencia le vamos a restar 1, 4 menos 1 son 3. En este tercer ejemplo hacemos lo mismo, la derivada de y es y', y es igual a multiplicar 3 por 2, 6x, a la potencia 2 le restamos 1, así que nos queda 1 más. La derivada de x, recuerda que es 1 multiplicado por 5, nos queda 5. Y la derivada de 1, que es una constante, en este momento se hace 0. Vayamos al siguiente ejemplo. La derivada de y, vamos a variar un poco, es derivada de y respecto a x. Esto es lo mismo a decir, aquí tenemos un 1. 1 por menos 1 es menos 1, que no necesito escribirlo porque va a ir acompañado de una x. Menos 1 son menos 2. Ahora multipliquemos, menos por menos es más, 3 por 2 nos queda que son 6, x, y a menos 2 le restamos 1, menos 2 menos 1 son menos 3. Recuerda escribir las potencias como un número pequeño en la parte superior. Siguiendo con esta nomenclatura, veo aquí que tengo una función donde debo desarrollar el binomio primero, o en el ejemplo número 6 debo de resolver primero la división. Vayamos por partes. En este ejemplo, como solamente voy a desarrollar este binomio, no lo voy a derivar, voy a escribir y sin el tilde porque aún no lo derivamos. Y entonces desarrollemos este binomio, que se resuelve como el cuadrado del primero, que es 1 por 1 es 1, menos el doble producto del primero por el segundo. 1 por x es x, el doble, tenemos que son 2x, más el cuadrado del segundo, x por x, nos quedan que son x cuadrada. Ahora sí puedo colocar el tilde porque esta es su derivada. Derivada de 1 es 0 porque es una constante que está solo, sin variables, menos la derivada de x es 1 por 2, me queda que son 2, más, si recuerdas, aquí hay un 1 que no está escrito, pero aún está allí, es 1 por 2 es 2, por x, y a la potencia le quitamos 1, a 2 le quitamos 1, me queda un 1 que no es necesario escribir. Y para el ejemplo número 6, hace un momento mencionamos que es necesario primero resolver la división, razón por la cual no le coloco el tilde porque aún no será su derivada. Así que dividamos 4 entre 1 es 4, y en la división, si tú recuerdas, las potencias se restan. A 3 le restamos 2, me queda un 1, insisto, no es necesario escribirlo. 2 entre 1, aquí tenemos que es un 2, voy a colocar la x porque aquí hay un 1 que no se escribe pero ahí está presente. A 1 le restamos 2, me queda menos 1, más 5 entre 1 es un 5, recuerda que aquí hay un 1 que no está escrito pero está presente, y esto es como si estuviera x a la 0 porque no hay x, pero aún así yo voy a escribir esta x en este lado, y a 0 le restamos 2, me quedan menos 2. Ahora ya lo tengo listo para su derivada. Ahora sí vamos a derivar. La derivada de x dijimos que es 1 por 4, me queda 4, más por menos es negativo, 2 por 1 son 2, conservo la x, y recuerda que a la potencia le vamos a restar 1, menos 1 son menos 2, más por menos es menos, 5 por 2 son 10, x, y menos 2 menos 1 son menos 3. Más adelante vamos a ver qué podemos hacer con las potencias negativas. Antes de continuar con las derivadas, vamos a hacer un pequeño recordatorio con esta ley de potencias. Ya domina las anteriores, pero esta es la siguiente. 1 sobre x elevado a una potencia en el denominador, si esto está en el denominador, yo lo puedo subir de una potencia a otra. Lo único que vamos a hacer es cambiar el signo. Por ejemplo, esta potencia es positiva, lo vamos a cambiar a negativo. Por ejemplo, si yo tengo 1 sobre x al cubo, esto es lo mismo a decir x elevado a la menos 3.
este de positivo a negativo. Si yo tuviera, por ejemplo, un 2 sobre x elevado a la menos 5, esto lo mismo, conservo el 2 porque este número sí no lo puedo mover, pero la x sí la podemos colocar en la parte superior. Y como aquí es negativo, aquí lo vamos a colocar en forma positiva. Recuerda que vamos a colocar las x en las partes superiores. Por ejemplo, si yo tuviera esta situación, esto sería 3 cuartos, porque el 3 y el 4 no lo puedo mover, pero el 2 sí lo vamos a hacer, esta potencia, porque de más lo vamos a colocar a menos. Antes de comenzar con la derivada de esta función, vamos a reescribirlo. Voy a colocar esas x en la parte superior. Y entonces aquí tenemos f de t. Fíjate que no tiene el tilde porque no está derivado, solamente reescrito. Así que escribimos 4x y esta x vamos a colocar en la parte superior a menos 2, más 5x, y aquí tenemos un 1 que aunque no se ve está presente. Al subirlo me va a quedar menos 1. Ahora sí es necesario escribirlo y concluimos con menos una unidad. Y a continuación, ahora sí vamos a escribir f' de t, porque esto significa que ya vamos a derivar. 4 por menos 2 son menos 8. Conservo la x, recuerda que a la potencia le restamos 1, menos 2 menos 1 son menos 3. Más por menos es negativo, 5 por 1 es 5. Escribimos la x, menos 1 son menos 2. Y la derivada de menos 1, por ser una constante, es 0. Que puedes o no escribirlo, no pasa nada. Y ya para finalizar, lo único que voy a hacer es voy a colocar estas funciones con potencia positiva, así que lo escribimos en una fracción 8 sobre x, y de negativo vamos a colocar en la parte inferior como positivo, menos 5, y esta x al colocarla en la parte inferior en el denominador es un 2 positivo, y el 0, bueno, ya prescindimos de él, y esta será nuestra derivada. Y en este siguiente ejemplo hacemos algo muy parecido, reescribimos, así que aquí escribimos y es igual 2x, nuestra potencia es positiva, al subirla la colocamos como a la menos 3, menos, recuerda que aquí al lado de esta x nos acompaña un 1, así que sería 1/2 de x cúbica menos 3 cuartos. Ahora sí, vamos a continuar con nuestra derivada. 2 por menos 3 son menos 6, x, a la potencia le restamos 1, menos 3 menos 1 son menos 4, menos 3 por 1/2 son 3 medios. Continuamos con la x, a la potencia le restamos 1, 3 menos 1 son 2, menos. Y la derivada de 3 cuartos por no contener variable es una constante y esto se hace 0. Y ya para finalizar con nuestra derivada voy a reescribir y va a quedar de la siguiente manera. 6 sobre x cuarta, porque esta potencia negativa la colocamos en forma positiva en el denominador. Y esta potencia de la x es positiva, vamos a dejarlo tal cual. No hay necesidad de moverla porque necesitamos que la potencia sea positiva como en este caso. En este otro ejemplo, lo único que puedo apreciar es que esta x que está en el denominador vamos a reescribirla. Y entonces nos va a quedar de la siguiente manera. F de t es igual a 1/2 más 5x, y por ser positivo en la parte inferior lo vamos a colocar a la menos 3. Y ahora lo que continúa es obtener nuestra derivada. Esto es una constante que no contiene variables, por lo tanto la derivada de esta constante es 0. Multiplicamos más por menos es menos, 5 por 3 son 15. Conservo la x y a la potencia le restamos 1, menos 3 menos 1 nos da menos 4. Ahora reescribimos el resultado y me queda que es una potencia negativa. Coloco el 15 porque este lo dejo en la parte superior, pero esta x sí lo vamos a colocar en la parte inferior. De menos lo vamos a colocar positivo. Y esta será nuestra derivada para terminar este problema.